El Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda de Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús le dijo: «Llenad las tinajas del agua». Ellos las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dijo, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya está bebidos el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La primera Pascua, la purificación del templo. La purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo con un látigo, con cuerdas, echó a todos afuera del templo, con las ovejas y bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y los volcó las mesas. Y dijo a los vendedores de las palomas: «Quitad esto de aquí, no convertáis la casa de mi padre en un mercado». Los discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devora». Los judíos entonces le dijeron: «¿Qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré». Y los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, cuando fue levantado entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Estancia en Jerusalén. Mientras estuvo en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba si alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en el ser humano. Capítulo 3. Entrevista de Nicodemo. Había de entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él». Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?». Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento que sopla donde quiere y oye su rumor,
pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes dónde estás esas cosas? En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis vuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él? El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que pueda de manifiesto que actúe como Dios quiere. Ministerio de Jesús en Judea, último testimonio de Juan. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Allí estaba con los discípulos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Todavía no había sido Juan encarcelado. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel que quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud, y es preciso que crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama la palabra de Dios. Porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto en todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Capítulo 4. Jesús entra entre los samaritanos. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a los oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad de Jacob. Legó a su hijo José. Allí estaba el gozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer samaritana a sacar agua.
Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos le habían ido al pueblo para comprar comida. La samaritana le respondió: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan como con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo, del que bebieron él y sus hijos, sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le respondió: bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nosotros padres añadieron en este monte, adoraron, pero vosotros decís, en el lugar donde se debe adorar a Jerusalén. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deberán adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos devolverá todo. Jesús le respondió: yo soy el que está hablando contigo. Entonces llegaron sus discípulos y se sorprendieron que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando el cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron a él. Entre tanto los discípulos le insistieron: Rabí, come. Pero él replicó: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí: ¿habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y decís vosotros: 4 meses más y llega la siega. Pues bien, que yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegre igual que el segador. Y en esto resulta el verdadero refrán, de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no habéis fatigado, otros se fatigarán, y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y Jesús se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron en su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras,
pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús en Galilea. Pasado 2 días partió de allí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado de que un profeta no goza de prestigio en su patria. Cuando llegó pues Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque había visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían oído. Segundo signo en Caná, curación del hijo de un funcionario real. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando se enteró de que su hijo había venido de Judea, Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, ¿no creéis? El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús que le había dicho y se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora que había dicho Jesús: tu hijo vive. Y creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Capítulo 5. La segunda fiesta de Jerusalén, primera oposición a la revelación, curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Después de esto, con ocasión de una fiesta de judíos, Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probítica, llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Allí había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre le recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Pero como aquel día era día sábado, los judíos dijeron al que había sido curado en sábado: y no está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿Quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido de entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has recobrado la salud. No peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño en matarle, pero no solo quebrantaban el sábado, sino que lo llamaban a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual que a Dios. Discurso sobre la obra del Hijo. Jesús, pues tomando la palabra, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que el que va a hacer
Padre. Lo que va a hacer el Padre, lo que hace Él. Eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y muestra todo lo que Él hace. Aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Lo que no honran al Hijo, no honran al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, que el que escucha a mi Padre y cree en Él que me ha enviado tiene vida eterna, y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hoy oigan vivirán, porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también has concedido al Hijo tener vida en sí mismo, el que ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Nada puedo hacer yo por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no será válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido. El testimonio que da de mí, vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no recibo testimonio de los hombres, pero digo esto para que os salvéis. Él era lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearnos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque sus obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, y de que el Padre me ha enviado. Y el Padre me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que le ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, creéis tener en ellas la vida eterna, pues ellas son la realidad, las que dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros amor de Dios. Yo he venido en el nombre de mi Padre, pero no me recibís. Sino otro viene en su propio nombre, y a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo que os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Porque si creyerais en Moisés, me creyeras a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras?